en el nombre de Jesús, en esta mañana, estamos aquí en tu presencia, Dios Todopoderoso. Señor, reconociendo tu señorío, reconociendo, Señor, tu gobierno sobre nosotros. Señor, esta mañana queremos una vez más reiterar nuestro compromiso, nuestra identidad contigo, Señor, nuestro juramento, Señor, y lealtad, Señor, a tu causa y a tu persona. Señor, gracias por la vida de cada uno de los hermanos que, Señor, están en sintonía en este momento, Señor, para participar juntos de esta comunión. Dios Todopoderoso, bendice la iglesia, Señor, que este día, Señor, nos reunimos, Señor, en toda la iglesia, Señor, en las casas, estamos ahí, Señor, para poder participar, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Te pido, eterno Señor, tu presencia, maravilloso Dios, pueda bendecirnos en esta mañana, Señor. Oramos que tu gracia, tu favor, Señor, pueda manifestarse en nuestras vidas en este día. Bendigo la vida de cada uno de los hogares, de los hermanos en los hogares, Señor, la vida de todas las mujeres, de todos los hombres, los jóvenes y los niños. Señor, gracias porque, Señor, a pesar que estamos, Señor, distantes, Señor, en congregarnos, Señor, por estar, Señor, en la cuarentena, estamos juntos y unidos en el Espíritu, Señor. A pesar, Señor, que cada uno, Señor, está en sus hogares, en sus casas, pero en el Espíritu, Señor, estamos juntos. Gracias porque, Señor, podemos reunirnos con tu Espíritu, Señor, y con nuestros espíritus, Señor, unidos a ti, Señor. Pedimos en este momento, Dios Todopoderoso, que la gracia y el favor tuyo, Señor, puedan derramarse en nosotros, Señor, a través, Señor, del mensaje y la participación, Señor, de la Santa Cena, Señor, en este día. Gracias, Señor, porque vamos a conmemorar una vez más, Señor, tu muerte, tu resurrección, Señor, y estamos predicando que tú vienes pronto a través de esto, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús por todos los que, Señor, están uniéndose, Señor, a esta transmisión para participar, Señor. Muchas gracias. Bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús, a todos los hermanos, Señor, que están fuera del país, Señor, en este momento uniéndose a nosotros. Bendigo a Priscila, Señor, que está allí, Señor, desde la intimidad, Señor, de su lugar, Señor, de permanencia, Señor, en Buenos Aires, Señor. Ahí está, Señor, en este momento con nosotros también, Señor, unido. Señor, bendigo la vida de todos los hermanos en los Estados Unidos que están uniéndose a nosotros aquí en El Salvador, Señor. Gracias en el nombre de Jesús por los ancianos, por las ancianas, por todos los hermanos que hoy, Señor, van a estar, Señor, poniéndose, Señor, a la mesa para poder participar contigo, Señor, de esta comunión. Oramos en este momento, Señor, poniendo en tus manos la palabra que vamos a compartir. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis queridos hermanos, que la gracia y el favor de Dios sea con cada uno de nosotros esta mañana. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias el segundo libro de las Crónicas y vamos a leer un pasaje en particular del capítulo 32, versículo 31. Le repito, segundo libro de las Crónicas, 32, 31. Habla en la palabra del Señor de uno de los reyes de Israel, Ezequías, ya le cambié nombre. Habla de Ezequías. Amén. Mis queridos hermanos, he titulado a esta reflexión Causas de la frialdad espiritual. Causas de la frialdad espiritual. Leemos la palabra del Señor, capítulo 32, versículo 31 del segundo libro de las Crónicas. 32, 31. Dice:
Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Una palabra muy tremenda. Leemos nuevamente, dice: mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Ya hemos orado, ya hemos leído la palabra del Señor. Mis queridos hermanos, cuando Dios nos salva, Él implanta en nosotros, en nuestros corazones, un nuevo principio de vida. Pablo dice que es la naturaleza del Señor en nosotros, nueva naturaleza. Somos participantes de su naturaleza divina, dice el apóstol Pablo. Entonces, tenemos en nuestros corazones un nuevo principio de vida espiritual. Esa naturaleza nueva busca en nosotros crecer, busca y está siempre luchando por vivir. Como todo niño que viene a este mundo, desde el momento que nace, lucha ese niño por sobrevivir. Así esa nueva naturaleza lucha en nosotros por permanecer, por crecer, por vivir. De igual manera lo hace esa naturaleza nueva en los creyentes como un niño que ha nacido. Pero aunque esto es así, si esta nueva naturaleza no es cuidada, no es alimentada proporcionalmente, entonces, sin lugar a duda, comienza a enfriarse, comienza a debilitarse. Un creyente genuino puede perder ese primer amor, esa pasión y esa entrega por las cosas del Señor, por la presencia de Dios. Esa hambre por su presencia, por su palabra, puede apagarse antes de lo que menos se imagina. Por eso la palabra del Señor nos enseña en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, que Él da una reprimenda a la iglesia porque le dice: por cuanto has dejado tu primer amor. No tiene muchas veces la persona que ha caído en la decadencia espiritual deseos para orar, no tiene deseos de buscar a Dios, y aunque puede asistir a la iglesia, lo hace más por cumplir que por deseos de estar cerca de Dios y de disfrutar del mensaje que Dios tiene para él o para ella. Fíjense, hermanos queridos, y todos vamos a estar de acuerdo con esto, que cualquier esposo o cualquier esposa se preocuparía seriamente si descubre que su cónyuge ya no le ama con la pasión y con la entrega que antes tenía. Y todos nosotros nos podemos identificar si vemos que nuestros hijos también ya no nos aman como al principio, o ellos descubren, sienten que nosotros no les amamos como antes y piensan que son para nosotros una carga. De igual manera, lo es para Dios. Él nos llama a que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Mis queridos hermanos y amigos que están en sintonía, hay miles de razones para amar a Dios con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Miles de razones. Pero aunque esto es así, un genuino creyente puede enfriarse espiritualmente también. Puede participar de la Santa Cena,
y salir vacío de Dios. Puede escuchar un buen mensaje y no movérsele un pelo de la cabeza. Y esto es triste, muy triste, y es muy serio también. Tan serio que Jesús reprendió a la iglesia de Éfeso, como previamente le decía, por tal frialdad espiritual. Y leemos ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, pero tengo contra ti, hay un reclamo, hay una reprimenda, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuáles son algunas causas de esa frialdad espiritual en la vida de un creyente genuino, mis queridos hermanos? Pues hemos leído aquí el caso de un rey, el rey Ezequías, que nos marca la primera causa de frialdad espiritual. Hay que notar que la Biblia nos enseña ahí en la segunda parte del versículo que leímos de Crónicas, que Dios lo dejó. Esto es lo que tenemos aquí en 2 Crónicas 32-31. Ezequías fue un buen rey. Trajo muchas reformas para el pueblo de Dios, pero Ezequías se enorgulleció. Entonces la primera causa de frialdad en el creyente genuino es el orgullo. Parece una ofensa quizá, pero sí es así, hermanos, el orgullo. ¿Un creyente genuino puede enorgullecerse? Claro que sí. Pues sigue siendo tan humano como todos los demás. Entonces, es lo que tenemos aquí en este pasaje de Crónicas 32-31. Como les decía, fue un buen rey Ezequías. Trajo muchas reformas para el pueblo de Dios, pero un día este rey se enfermó de muerte. Y Dios envió al profeta Isaías para decirle que tenía que poner en orden su casa, ya que iba a morir. A lo cual Ezequías respondió en humillación. Y eso es obvio que un creyente genuino puede humillarse delante de Dios mientras el orgullo no le estorbe. Ese es el punto. Que el orgullo muchas veces lo que hace que nosotros no nos humillemos delante del Señor. Ezequías hasta este entonces era un hombre humilde. Cuando Dios envía al profeta Isaías para llevarle el mensaje de que ponga en orden su casa porque va a morir, él era un hombre humilde. O tal vez por la realidad de ese momento de la enfermedad que vivía, él estaba más quieto y más quebrantado. Pues es algo bien lindo que ha ocurrido también en este tiempo en muchos creyentes. En el pasado eran un poco más arrogantes, pero parece que el tiempo de la cuarentena, el riesgo que corren por el virus al tener que exponerse al salir, es como que ha tocado las fibras de sus sentimientos y es como que se han vuelto al Señor. Y qué bueno por todo esto, pues Dios saca provecho de todas las cosas. Entonces Ezequías se humilló. Ezequías respondió con humillación, clamó a Dios y el Señor escuchó su ruego. Dice el segundo libro de los Reyes, capítulo 20, versículos 5 y 6, que Isaías, después de haber entregado el mensaje que Dios le mandó para Ezequías, salió de su presencia e iba de regreso, me imagino, a sus ocupaciones o a su casa. Pero la Biblia dice que antes que saliera del patio del palacio, vino palabra de Dios a él y le dijo, vuélvete. Dice el versículo 5, vuélvete y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé a esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. La humillación, hermanos, toca el corazón de Dios y mueve su mano. Este hombre se humilló de verdad.
clamó a Dios. La Biblia dice que se volvió a la pared y lloró, llorando, argumentando: Señor, he andado en tus caminos, he obedecido tu palabra, no he faltado a tus preceptos, ¿por qué me quitas la vida? Y Dios, viendo los registros de su conducta, Él lleva todo registrado. Un día los libros van a ser abiertos, dice la palabra, y van a ser juzgados los muertos por las cosas que están escritas allí. O sea, todos nosotros, todos los días, estamos contribuyendo a esos registros. Todo lo que hacemos, ahí está registrado. Y un día el Señor nos va a juzgar de acuerdo a nuestras obras. Entonces Dios fue y abrió esos registros y comenzó a darse cuenta que en realidad tenía razón Ezequías con su argumento de que había andado en sus caminos, que había cumplido sus preceptos, que había andado en los caminos de David su padre. Y antes que Isaías el profeta abandonara el palacio, Dios lo regresa para decirle que lo iba a sanar, que le iba a dar 15 años más de vida y que al tercer día iba a subir al templo. Pues es una de las cosas que más extraña, estar enfermo y no poder congregarse. Es lo que hemos extrañado en este tiempo de cuarentena, ¿no es cierto, hermanos? El no poder congregarnos, el no poder estar allí como de costumbre lo hemos hecho por tantos años para alabar a Dios juntos. Entonces una de las cosas que anhelaba Ezequías era estar en el templo, como todos nosotros. Pero al tercer día le dijo: vas a estar, al tercer día vas a ir. Dios le añadió 15 años más de vida a Ezequías y lo libró a él y a Jerusalén del rey de Asiria. Junto con ello le daría una señal: haría retroceder la sombra del sol, el reloj se enorgulleció. Esa es la tragedia. Y nos dice el autor de las crónicas: y Dios lo dejó. Y esto es lo triste. Dios lo dejó. Dios se apartó de Ezequías, dejó de sostenerle. ¿Con qué propósito? ¿Cuál fue el objetivo de Dios? ¿Cuál fue el propósito de Dios para hacer esto? Dice el versículo: para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. ¿Qué ocurrió cuando Dios lo dejó? Vinieron los enemigos de Dios para visitar a Ezequías. Si usted le da una leída al capítulo 32, de Segundo Crónicas, se dará cuenta que después de todo lo que había pasado, Ezequías sana, se enteran del prodigio, no solamente de la sanidad, sino del prodigio que Dios hizo retroceder la sombra 10 grados para comprobarle a Ezequías que el profeta había hablado palabra de Dios y que lo que Dios dice se cumple. Un prodigio tremendo. Pues que avance, pues sabemos que ese es el curso que lleva el sol todos los días, pero que retroceda, entonces ahí está el milagro. Y esto fue lo que pasó. Entonces la gente se enteró, los demás reyes se enteraron del prodigio, y después que se recuperó, enviaron embajadas para felicitarlo, para condolerse, y es así como llegan los babilonios para ver a Ezequías, y Dios vio todo esto, entonces lo dejó, porque ya el orgullo se había apoderado de él, y Ezequías estaba allí ya muy enorgullecido, muy enaltecido. Dice la palabra del Señor que antes de la caída es la subida, es la altivez de espíritu. Y entre más nos subimos, más fuerte es el somatón, hermanos. ¿Qué ocurrió entonces cuando Dios lo dejó? Vinieron los enemigos de Dios para visitar a Ezequías y saber sobre el milagro. Y Ezequías abrió su palacio y les mostró sus riquezas. Ezequías se comportó como si todo lo que tenía lo había logrado por sí mismo. Él hizo una exhibición de todos sus logros. Y Dios se enojó contra Ezequías porque no dio la gloria a él.
era como que estaba exhibiendo su bondad y sus atributos. Hermanos míos y amigos que escuchan, Dios hace lo mismo con nosotros. No nos equivoquemos, nos pone a prueba constantemente para que nosotros demostremos nuestra absoluta fidelidad a Él o lo neguemos. Todos los días el Señor nos pone a prueba y Él nos está observando para que demostremos que confiamos plenamente en Él, no importa lo que pase en nuestras vidas. Pero muchas veces fallamos. Mis hermanos, descuidar la oración, descuidar nuestra fe, se desvía de Dios y nos desvía de Dios y se deposita en otra cosa. Cuando descuidamos la oración, cuando descuidamos nuestra fe, eso nos desvía del Señor, de sus propósitos, y ponemos nuestra atención en otras cosas. Y cuando esto ocurre, nuestra vida espiritual comienza a decaer. Ahí está el punto. Mis queridos hermanos, Dios ha hecho maravillas en este tiempo de cuarentena. Dios ha hecho milagros de provisión. Dios nos ha visitado a nuestros hogares. Esta mañana misma el Señor nos está visitando en nuestros hogares. Allí en tu casa, el Señor está, pero te está observando. Él te ha sanado de tus enfermedades. Él te ha provisto para tus necesidades. Él ha hecho milagros en ti. Muchos de ustedes han estado expuestos a gente contagiada con el virus y ni cuenta nos hemos dado. Y estás sano. Dios te guardó. Dios te sanó y te está observando. Cuidado con el orgullo. ¿Y cuántas veces, hermanos queridos, Dios nos ha librado? ¿Cuántas veces Dios nos ha bendecido y ni siquiera lo hemos notado? Y cuando ves que lo que has pedido a Dios no llega, muchas veces desesperas y dejas de confiar en Dios, te ausentas de la iglesia, de congregarte, dejas de leer la palabra de Dios, la Biblia, dejas de negarte a ti mismo y ya no tomas tu cruz. Vuelves atrás, tu vida comienza a enfriarse por un pequeño problema allí, pero a la vez gran problema para nosotros, el orgullo. Dios es justo al ponernos a prueba. Dios es justo. Él es sabio al hacerlo también. Que nadie dude de esto, mis queridos hermanos. Sin Él nada podemos hacer. Nada de lo que somos, nada de lo que tenemos, mis queridos hermanos, lo hemos logrado por nuestras propias fuerzas. Todo se nos ha sido dado. Sin Él nada podemos hacer. Si Él no nos sostiene, nos caemos con gran rapidez. En todas sus pruebas, mis queridos hermanos, jamás dejen de confiar en el Señor. Nunca dejemos de confiar en el Señor en nuestras pruebas. Jamás dejemos de buscarle, aunque no veamos nuestras peticiones cumplidas. Aunque parezca que la petición tarda, aunque parezca que el Señor no nos escucha, o le servimos meramente porque nos bendice nada más. En segundo lugar, hay otra causa que lleva a la frialdad espiritual al creyente genuino, y es la vagancia del corazón. Mis hermanos, vivimos en una época en donde todos quieren las cosas fáciles. Todos queremos las cosas fáciles. Hoy vemos la tendencia de las nuevas generaciones que están buscando una carrera universitaria. En su mayoría están buscando las carreras más fáciles, las que no les compliquen mucho la vida. Se habla ahora de estadísticas que las universidades más prestigiosas del mundo están haciendo, de que las carreras más esenciales están siendo abandonadas. ¿Por qué? Porque nuestros jóvenes hoy están buscando las carreras más sencillas, las más rápidas, las que menos complican. Porque todo lo queremos fácil. Vivimos en una época donde todos quieren las cosas fáciles. Nadie quiere esforzarse más allá. La vida espiritual, mis queridos hermanos,
requiere trabajo espiritual, requiere esfuerzo, requiere que nos fajemos. Buscar a Dios, estudiar su palabra, orar, meditar en la Biblia, ir a congregarse, venir a la iglesia, etcétera, dan trabajo y conlleva que tú y yo nos esforcemos en luchar y en seguir hacia adelante. Ayunar requiere esfuerzo, mis queridos hermanos. Nadie se acostumbra a ayunar. Yo les he dicho un montón de veces que ayuno desde que conocí al Señor y hasta hoy, más de 30 años, no lo he podido lograr. Todavía no me acostumbro. Tengo que hacer un esfuerzo. Y hay veces que mi cuerpo no da. Y el Señor me dice que no es por mi valentía, es por su poder. Entonces, mis queridos hermanos, las cosas requieren esfuerzo, pero no nos queremos esforzar. Queremos el bautismo del Espíritu Santo, pero no queremos, hermanos, mantenerlo. Hay gente que ha sido bautizada con el Espíritu Santo, pero por su negligencia perdió el hablar en lenguas, porque se requiere trabajo mantenerlo. Filipenses capítulo 2, versículo 11, nos dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es un mandamiento que todos nosotros nos dejemos, hermanos, o nos fajemos, mejor dicho, por el bienestar de nuestras almas. Se lo repito, es, mis queridos hermanos, un mandato que todos nosotros nos fajemos por el bienestar de nuestras almas. Pero la naturaleza humana caída se resiste, se niega, lucha, es vaga, tiende a lo terrenal más que a lo espiritual. El Señor Jesucristo dice que el espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. ¿Cómo se traduce esto? Se traduce en descuidar nuestra alma. Lo triste del caso es que, como toda enfermedad que no se atiende ni se le pone un freno, la misma sigue apoderándose hasta que postra en cama a su víctima. ¿Te ocupas más del alma de lo que te ocupas de otras cosas? Esto no está bien. Mi hermano, ¿te ocupas más de tu alma de lo que te ocupas de otras cosas? Pues para la mayoría de nosotros la respuesta es insatisfactoria. No nos estamos ocupando de nuestras almas como debiéramos ocuparnos. No nos estamos ocupando de nuestra salvación con temor y temblor, como nos enseña la Biblia. Mis hermanos, esto no está bien. No lo tomes como poca cosa, porque no lo es. ¿Qué otra causa lleva al creyente genuino, al verdadero creyente, al Hijo de Dios nacido de nuevo, a la frialdad espiritual? La tolerancia del pecado. Uno de los males en nuestra época es la falta de sensibilidad al pecado. Por tolerar el pecado, mis queridos hermanos, caemos en la frialdad espiritual. Porque en este tiempo la sensibilidad hacia el pecado, mis queridos hermanos, se ha perdido. Algunos piensan que solo debemos preocuparnos por los pecados grandes. Por el ejemplo, ponemos nuestra mirada en el mundo y la quitamos de Dios. Y podríamos pensar que es poca cosa y que no nos va a dañar. Y no confesamos nuestros pecados. Seguimos adelante. Los hombres codiciosos, hermanos queridos, codician a una mujer. Los hombres codiciamos a una mujer, mejor dicho. Y las mujeres codician a un hombre, pero como no hicimos nada más, podríamos pensar que no es gran cosa. No obstante, Jesús dice, y oigan lo que dice la palabra, que el que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya cometió adulterio. Y hemos pasado desapercibido durante nuestra vida toda esta situación. Pero de la misma manera, la mujer que mira a un hombre para codiciarlo en su corazón, ya adulteró en su corazón. Pero lo hemos pasado desapercibido, porque como no pasó otra cosa.
Y cuando se actúa así, tal actitud nos enfría cada día más y nos hacemos más insensibles a lo espiritual. Tal actitud nos aleja de Dios, quien es la fuente de nuestra vida espiritual, y nos lleva a perder poco a poco el vigor espiritual. Mis queridos hermanos, es un hábito mentir en la sociedad de hoy. Estamos tan acostumbrados a mentir que ni siquiera lo notamos. Mentimos por cualquier cosa. ¿Saben por qué? Porque hemos perdido la sensibilidad al pecado. Y esto trae enfriamiento espiritual. ¿Cuál es la solución ante todo esto? Primero, reconocer que nosotros mismos somos la causa de esa frialdad. Hay que reconocerlo, nosotros mismos. Somos nosotros los que no nos hemos esforzado. Somos nosotros los que hemos jugado con el pecado. Somos nosotros los que hemos quitado nuestra confianza del Señor. Eso fue lo que Jesús le dijo a la iglesia en Éfeso, en Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y es lo que el Señor está diciendo a la iglesia de hoy en este tiempo. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Si nos hemos enfriado espiritualmente, y todos hemos experimentado esto en nuestra vida en algún momento o en otro momento, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que nosotros nos hemos caído por nuestro propio peso. Y la solución es clara. Pedir perdón a Dios por haberle amado poco, por no haberle buscado compasión. Confiesa tu pecado. Arrepiéntete. Esta es la solución. Lo maravilloso de esto, mis queridos hermanos, es que Dios te ama. Y Él anhela que vuelvas a hacer las primeras cosas. Él quiere estar a solas contigo. Él quiere recibir tu amor, como Él quiere darte tu amor también. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Cenaremos juntos. Mis queridos hermanos, cuando tomamos la Santa Cena, es precisamente lo que estamos haciendo, cenar con Jesús. Por eso requiere solemnidad y mucha concentración este acto de participar de la mesa del Señor. Y Él está ahí, tocando a la puerta. En segundo lugar, busca cuidar tu alma con temor y temblor. Amén. No vengas para adorarle sin preparar tu corazón. Háblate a ti mismo diciendo, yo voy a adorar a Dios. Debo buscarle con fe, creyendo que su amor es quien me invita, que mi amado quiere que murió por mí, me requiere, me está esperando, está esperándome para cenar conmigo. Háblate a ti mismo. Allí lo encontraré por la fe cuando se lee la Biblia, cuando tomo la Santa Cena, cuando dirijo mis cánticos para adorarle, lo voy a encontrar. Saca tiempo para estar a solas con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que sacaste tiempo, pero tiempo de calidad para estar a solas con Dios en oración? ¿Cuándo fue? Tiempo de calidad. En oración con el Señor, en alabanza, en el estudio serio de la palabra. ¿Tienes una libreta? ¿Tienes un cuaderno? ¿O tienes tu dispositivo, ahí un apartado donde vas escribiendo allí lo que el Señor te habla, lo que lees en la palabra? ¿Tienes un diario de tu tiempo con Dios a solas? Si no lo haces, te debilitarás más y más hasta la caída. Si no eres cristiano, escúchame, tu condición espiritual es una muerte.
Si no eres hijo de Dios, tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo, si no eres hijo de Dios, tu condición espiritual es de muerte. Tu alma está muerta espiritualmente. Solo Dios puede darte vida. Y la vida espiritual que Dios te da refresca el alma como nada en este mundo puede hacer. Solo el Señor puede saciar todas nuestras necesidades porque Él es infinito en su ser. La paz que Él da no se consigue en ningún lugar, sino solamente en Él. En Jesús hay vida. En Jesús hay perdón eterno. En Jesús hay pleno gozo y perfecta felicidad. Recíbele como tu Dios y como tu Salvador. Y tendrás vida, pero vida en abundancia para toda la eternidad. Si no vienes hoy, no hay garantía que vendrás mañana. Hoy es el tiempo de salvación. Y aquí el día aceptable, hoy el tiempo de salvación, dice la palabra. Tú no controlas el mañana. Al que ha tomado veneno o ha sido mordido por una serpiente venenosa, no le decimos tómate la cura mañana, sino hoy. Entre más tardes es peor. Ven a Cristo y verás la vida. Vamos a orar. Inclinen su rostro. Si hay cosas allí, hermanos queridos, de las que debemos arrepentirnos, hay que confesarlas al Señor. El orgullo solo nos lleva al fracaso. Cuando Ezequías todavía era un hombre humilde, se volvió a Dios quebrantado de corazón y pidió, y Dios le escuchó. Pero luego se enorgulleció y fue para su ruina y para su caída. Y su familia sufrió las consecuencias. Si ustedes leen, van a encontrar que él dice, bueno, a lo menos en mis días habrá paz. Solamente se importaba a sí mismo. Lo único que le importaba era su bienestar, su popularidad, pero no lo demás. Así que su familia sufrió las consecuencias. Fueron los que llevaron los babilonios como esclavos cuando invadieron a Jerusalén, a Judea. No le dejes una mala herencia a tu familia. La humildad es la herencia más noble que puedes dejarle a tu familia, a tus hijos. Ellos ven, ellos observan, ellos nos conocen. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, oramos, Dios Todopoderoso, poniendo en tus manos nuestros corazones. Tu palabra nos dice, Señor, que a Ezequías, Señor, tú lo dejaste para probarle, para hacer conocer todo lo que había en su corazón. El orgullo que se había apoderado de él. Señor, nosotros no somos distintos, no somos diferentes a Ezequías. Hemos tenido tantos logros, hemos visto, Señor, tu presencia en nosotros. Señor, hemos visto milagros, nos has sanado tantas veces, Señor, nos has respondido nuestras oraciones. Sin embargo, en lugar muchas veces de ser más humildes, nos volvemos un poco más orgullosos, más, quizá un poquito, muchos hermanos después de recibir un milagro, se ven un poquito más orgullosos espiritualmente, creyendo que son más consentidos o están más espirituales que otros. Pero nosotros, Señor, en esta mañana no queremos, Señor, poner nuestras esperanzas en nosotros mismos, en lo bueno que somos, Señor, sino en ti. Oramos en este momento pidiéndote en el nombre de Jesús que nos hagas, Señor, saber de qué tenemos que arrepentirnos. La mentira, Señor, las excusas, Señor, el malgastar el tiempo, el quitar nuestra mirada de ti, ponerla en nuestros asuntos propios. Tantas cosas, Señor, de las que tenemos que arrepentirnos. Ayúdanos, te lo pedimos esta mañana.